decíamos, estamos ejercitándonos en nuestra oración. Nuestra oración va creciendo en lo personal, en los grupos de crecimiento, como iglesia. Y me pareció bueno esta mañana poder continuar buscando en la palabra de Dios algún ejemplo concreto de algún hombre de Dios, de algún íntimo de Dios, de alguien que haya sido un hombre común, pero con un espíritu superior. Y ese fue Daniel, entre otros. Daniel. Yo te voy a invitar a que vos puedas buscar en la palabra de Dios el libro de Daniel. Vamos a levantar su mentalidad, vamos a levantar la fe de este hombre bendito de Dios por sobre cualquier otra cualidad que podemos descubrir en él. Y encontramos en Daniel, el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 9, ¿sí? Dice así, fíjate que nadie se quede solo sin poder leer. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Sigo. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenas, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos apenas debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y le pidió al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Hasta aquí nomás. Palabra de Dios. Tremenda introducción a esta vida de este hombre de oración que se crió entre su pueblo, un pueblo que estaba en desobediencia con Dios, olvidándose que el mismo Dios los había librado de la mano del faraón en Egipto, que había abierto los mares. Daniel se crió en medio de la desobediencia y de la idolatría de todo Israel. Y me gusta destacar y ver cómo Daniel se propuso en su corazón entender que no estaba de paseo por la tierra, sino que él ardía en su interior una pasión tan alta por agradar el corazón de Dios, que el propósito de su vida era la de reflejar la persona de Dios. Esa era su gran motivación, en medio aún cuando todo lo que veía a su alrededor parecía imposible, todo negativo, toda crisis, todas situaciones no deseadas para un hijo de Dios. Aún así, Daniel tenía un secreto en su interior. Eso era que estaba habitando en él la persona de Dios. Deseó dejar huellas espirituales en su generación, a pesar de que todo le estaba en contra. Vos también, me gusta decirte esta mañana, fuiste creado con un propósito eterno por las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Tu vida tiene un gran propósito en las manos de Dios. Vos sos la imagen de Dios en este mundo. Y esto es algo totalmente loco y hasta disparatado, nos puede llegar a sonar arriesgado por parte de Dios, pero esto es real. En nuestro interior está el ADN del Padre Celestial. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues esta gran realidad la vemos en nosotros porque nadie puede ver a Dios. Pero sí podemos ver a los hijos. Y los hijos, a través de los hijos de Dios, conocer al Dios vivo y verdadero. Ese fue el plan
que Dios estableció en su creación. Vos sabés cómo fueron los acontecimientos, cómo siguió la historia. Satanás se ha entrometido para desvirtuar, para contaminar los propósitos de Dios en la vida de toda la humanidad y en la tuya también. Satanás trabaja continuamente para trabar y contaminar y oscurecer y confundir tu identidad, para que vos, en lugar de vivir como un hijo amado, como una hija amada, que podamos cantar de veras continuamente en nuestra vida: el que hace libre, yo soy libre de verdad. Él te quiere transformar en un esclavo rechazado, en alguien que no sienta que es valorado por nadie y menos por el Señor. Y Daniel y sus amigos no fueron la excepción en este caso. La primera verdad que quiero levantarte en esta mañana, que podamos quizás definirla en una palabra, es que sin propósito no hay oración. Vuelvo a repetírtelo: sin propósito no habrá motivaciones, no habrá contenido, no habrá ganas de orar. Y me pregunto, ¿qué es lo que tenía Daniel, por lo cual se sostuvo firme en medio de la cultura babilónica? ¿Qué es lo que tenía dentro para haber permanecido firme en sus convicciones? Y cuando vamos encontrando y leyendo este libro maravilloso, que no son de muchos capítulos, y te invito a que en la semana puedas buscar, te vas a ir enterando que en Daniel habitaba la presencia de Dios. Él cada día elegía abrazar en intimidad al Señor vivo y verdadero. Él soñaba con ver los planes de Dios concretados en medio de su tiempo. Él deseaba y creía y dio toda su vida para ir detrás de esta vida. Te vuelvo a reiterar para que recuerdes: perdió a su familia, lo apartaron de sus padres. Dice ahí que llamen. Ahora que nosotros estamos gobernando a los israelitas y ellos son nuestros esclavos, llamen a los mejorcitos. Y entre ellos estaba Daniel y otros más. Daniel fue separado de sus padres. Y Daniel, entre elegir la orfandad del pueblo babilónico y sus placeres, en vez de elegir la orfandad del deleite temporal, Daniel se abrazó a la paternidad del Dios de sus padres y creyó en Él. Como lo que estamos haciendo nosotros en esta cultura, que busca dañar tu propósito para que quedes como un huérfano solitario y rechazado. Pero nosotros aquí estamos levantando al Dios y creyendo en el Dios vivo y verdadero de la palabra de Dios. Aquellos que confesaron y vivieron y experimentaron nuestros adultos, nuestros abuelos y todos los que nos han precedido en tiempo atrás. Vos fíjate lo que dice, buscate ahí, Daniel 1, el versículo 8, una gran verdad en cuanto a esto de que sin propósito no hay oración. Dice: en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¡Wow! Contaminarse. Busqué en el diccionario. Daniel eligió no ser infectado. Daniel decidió no ser viciado, no alterarse, no ser corrompido, no ser pervertido. Que nada de esta cultura lo afectara negativamente. Y ha elegido, entre otras cosas, no ser confundido. Confusión. Eso es lo que significa Babel. Babel significa confusión. Y Babilonia fue un territorio en el pasado, pero también es un espíritu de confusión que opera hoy en día en nuestro tiempo. Y confusión, si vamos también al diccionario, vamos a ir entendiendo que dice así: perplejidad. Y a menudo desasosiego que siente una persona al no saber cómo reaccionar, ni qué decir o pensar. Esta cultura, como Nabucodonosor y su hijo Belsasar, dice ahí en el capítulo 2 que comenzaron a tener perturbaciones en su mente. Uno vio que una mano dibujaba algo, una escritura en la pared. Nabucodonosor, y dice que le temblaban las rodillas. Nabucodonosor tenía sueños, no sabía las interpretaciones, y ahí va, el Hijo de Dios, el distinto. Un hombre común, con un espíritu superior, teniendo las respuestas que los psicólogos no tienen,
teniendo las respuestas que la nueva era no tiene y que esta cultura tampoco tiene. El Hijo de Dios, con un espíritu superior adentro, se paró con fe, con actitud, con valentía. Algo pasaba en el interior de Daniel para tener valentía de enfrentarse al rey y decir, voy a tener respuesta para darte. Algo había. Daniel era un hombre de oración. Era un hombre sujeto a pasiones, pero era un hombre de oración. Y dice la palabra en el capítulo 2 de estos reyes que estaban turbados. Coincide, vuelvo a decir, la palabra turbación. Esto tiene mucho que ver con el modo de pensar moderno. Vos fíjate, tienen todas las posesiones que puedan llegar a tener. Tienen también poder, influencias, servidores, pero no tenían paz. Les faltaba lo más importante, que era la paz en su interior. ¿Por qué? Porque no tenían propósito. Esto de jugar y ser parte del equipo de Dios, de entendernos como parte del equipo de Dios, Satanás comenzó a hacer de las suyas. Porque para muchos lo que importa es autorrealizarnos. Para muchos lo que importa es tener nosotros primeramente, pasarla bien. Pensar en nuestros gustos, en lo que hacemos. Y aún alcanzando las metas que este mundo se propone, muchas veces no encuentra respuesta. Aún sigue habiendo ese vacío. Así la vida es gris. Así la vida es aburrida. Vos te podrás haber dado cuenta quizá en parte de tu vida, las veces que te apartás de la oración, de los propósitos de Dios. Hasta la iglesia es aburrida, lejos del propósito y sin visión de Dios. Hasta el grupo de crecimiento y hasta nuestra propia familia se torna aburrida cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios. Porque no fuiste creado para tus propios propósitos. Me gusta decírtelo otra vez y que me lo digas. Román, no fuimos creados para nuestros propios propósitos, nuestros propios deleites. Me gustaba que repasemos la cultura del ocio, por ejemplo, tan expresada en Babilonia y aquí también. La cultura del ocio, cuanto más entretenimiento tengo, menos tiempo tengo para la oración, menos tengo tiempo para inquirir en la palabra de Dios, más disperso tengo mi mente para poder estar alineado a la sabiduría que Dios me guía, a su Espíritu Santo que te dice no, por acá. La cultura de la ocupación estaba en Babilonia y está también hoy aquí. Cuanto más ocupado estoy, menos tiempo tengo para serenar mi mente, para ocupar tiempos de silencio en la presencia de Dios. Cuanto más ocupado estoy, más afanado estoy, más inquieto, mi espíritu más perturbado está. La cultura de la imagen. Cuanto más centrado estoy en mi apariencia, mi egocentrismo crece y mi oración languidece. Porque no tengo lugar para comprender que Dios está primero. La cultura del llame ya, esa necesidad, esa ansiedad que sufrimos todos los que convivimos esta cultura, que nos llama a no pensar en el futuro. Es hoy, lo que importa es hoy. Y eso va y choca contra la verdadera palabra de Dios, que es una mirada en perspectiva. Dios te está mirando santa, te está mirando bendita, te está mirando en su presencia, te está mirando en sus brazos. Los planes de Dios para vos son maravillosos. Y vos tenemos que levantar la mirada para entender que sin propósito no hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Sin propósito no hay futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y sin propósito no hay oración. Muchas veces no oramos, no porque no seamos lo suficientemente espirituales, no oramos porque no sabemos qué orar. No sé si te pasó alguna vez, a mí un montón de veces. Ay, pero seré que estoy frío, ¿qué me está pasando? Soy demasiado carnaloide. No sabemos qué orar, porque nos encontramos con un Dios tan grande y misericordioso que ha dado a su propio Hijo. Se despojó a sí mismo, dice, para pensar en los demás. Que cuando nos enfrentamos a ese Dios que tan generoso para hablar de nosotros y pensar en nosotros, nos vamos empequeñeciendo y ese Dios se va alejando. Ese Dios tan grande se va alejando de nuestra vida. Me gustaba expresarte algunos textos que me ayudaban a argumentar quizá esta necesidad de despojarnos
de nosotros mismos y entender que sin propósito no hay oración. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según, ¿cómo? Su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. Esto es promesa de la palabra de Dios. Vuelvo a leértelo de vuelta. Dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según la voluntad de Dios, Él te va a estar oyendo. Eso está en 1 Juan 5:14. Otro texto. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. ¡Ay! Gente adúltera. ¿No saben que la amistad, los propósitos del mundo son enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo, ir tras los propósitos de este mundo, se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. ¿Quién tiene la iniciativa? Los hijos. Nos acercamos a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:3-8. Y el último textito que te regalo también, me hacía mucho bien. Atención, los esposos. Una palabra maravillosa para entender muchas veces. ¿Por qué no logramos que nuestras esposas gasten menos en el shopping? Fíjate, de la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. No, y si esto de hacer la voluntad de Dios, esto de honrar a Dios no es chiste, ¿eh? Es palabra de Dios. Y está en el Nuevo Testamento, lo aclaro por las dudas. Lo dice ahí, ¿eh? Y dice que si vos te perdés la gran oportunidad de vivir en la honra, que supone honrar a tu esposa y también a tu prójimo, en este caso dice que tus oraciones estarán estorbadas. Por eso, la herramienta para que vos puedas cumplir tus propios planes son tus fuerzas. Y la herramienta poderosa para cumplir los propósitos de Dios es la oración, es la intimidad con Él. De ahí el pastor Guillermo nos decía, nos arrodillamos en Él y nos levantamos empoderados, entendiendo que cuando tomamos conexión con un Dios que está cercano, nuestra vida afecta entornos. Donde quiera que estás, tu vida marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que está un hijo de Dios, en medio de un lugar duro, Daniel afectó su entorno. Un espíritu superior habitaba en él. El mismo espíritu que habita en tu corazón. Por eso me gustaba también decirte así, la actitud determina tu manera de vivir. La actitud ante la vida, ante la palabra de Dios, ante su corazón, va a determinar tu futuro y cómo vos vas a vivir. O hijo o pecador. Si vos vivís diciendo toda la vida que sos un pecador, pues vas a pecar toda la vida. Y si vos vivís en la identidad de un hijo de Dios, por gracia de Dios salvado, restaurado, libre, el que el Hijo hace libre es libre de verdad, pues vas a ser un santo de Dios. En adversidades, en tribulaciones, pero Cristo en ti es la esperanza de gloria. O hijo o esclavo. Yo no puedo ser hijo separado del Padre. Te lo puedo volver a... Cobro identidad de hijo cuando estoy al lado de mi Padre. Yo soy hijo porque tengo un Padre. Y si me separo de la oración, me separo de la identidad, ese Padre se va a ir alejando y mi identidad de hijo se va transformando en un esclavo de mi pecado. Entonces la oración y la identidad de hijo amado van de la mano. Vos cada vez que te arrodilles, que clames, vas a estar recibiendo una voz del cielo que te vuelve a decir, tú sos mi hijo, vos sos mi hija amada y en vos encuentro alegría. Aunque estés fracasando, aunque estés cayendo, cuando te escucho confesar mi nombre,
la sangre de Cristo, ahí el cielo entra en poder, el cielo entra en alegría y en victoria. Quiero recordarte lo importante para vos y para mí. Es indispensable que cuando vos ores, vos decidas qué actitud vas a tener ante la oración. Vos podés orar como un pollito mojado y yo me he encontrado muchas veces, hay momentos, ¿no? No somos robots, pero me gustaba hablarte de la actitud de la vida en general. Vos podés ir con miedo, vos podés ir con prejuicios a la oración, vos podés ir cuidándote de ciertas cosas o podés lanzarte a los brazos del Señor para preguntarle, Padre, ¿cuál es el propósito de tu vida en mí hoy? Señor, guíame, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. En el nombre de Jesús, necesito tomar decisiones, tengo 3 caminos por andar. ¿A dónde voy? Gloria a Dios por la iglesia, por los pastores. Yo bendigo el consejo que tenemos entre nosotros. Y qué pena cuando escuchamos a una oveja haber tomado una decisión. Y bueno, me contaste, no oramos. Gloria a Dios por los corazones que oran en casa diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir consejo, vamos a valernos del cuerpo de Cristo. Y quería resaltarte que el versículo siguiente dice que Daniel eligió no contaminarse, ¿no es cierto? Y el 19 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad delante de su jefe. Honrar a Dios y estar a su lado, vivir una intimidad con Él, que oro en el colectivo, en el auto, hago del auto un altar de adoración, es tener buenos resultados. Siempre honrar a Dios va a tener buenos resultados, porque es la palabra de Dios que vence la adversidad. Yo quería regalarte un salmo, si lo buscas ahí, el Salmo 138. Vamos a leerlo juntos porque da para leerlo, ¿eh? Gloria a Dios por su palabra. Qué hermosa es su verdad. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, vamos, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y el 8, bendito 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de sus manos. Dale un aplauso al Señor, ¿eh? Él cumplirá su propósito en nosotros. Gloria a Jesús. Creo en ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Cumplirás tu propósito en mí. Y lo que harás en mí. ¿Cuántos creen esto? Pueden decir. Creo en ti, Jesús. Gloria al Rey. Y lo que harás Creemos, Padre. en Santo, santo Jesús. mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria.
Lo creo, Padre. Creo en ti, Jesús. Amado Rey, y lo que harás en mí. en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Gloria a Dios. El Señor te bendice, hermano. Él está aquí. Gracias, Padre. Estamos honrando tu presencia, tu persona. Estamos recordándole a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Padre. Revela tu palabra, tu verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería cerrar con el segundo tip, segunda verdad, fuerza de esta mañana, que es quizá complementaria a la primera. Sin propósito, te dije, no hay oración, y sin oración no habrá propósito. Van de la mano, necesitamos darle a nuestro corazón entendimiento. Esta palabra de Dios es real, que separado de los planes de Dios, nada somos, que sin la intimidad en Dios, sin nuestro corazón conectado a Él, lo único que vamos a terminar siendo es deleitarnos en nuestros propios deleites. Por eso la oración es el combustible a los propósitos de Dios. Dios ha establecido y ha derramado en tu vida dones, talentos, capacidades, para que todos podamos estar despertando y no siendo adormecidos por esta cultura. Al contrario, es en la oración, es en su espíritu que encontramos el deleite a sus placeres. Encontramos placer en estar con Él, alegría, gozo, plenitud, comodidad en sus brazos. Una necesidad de entender que cuando estoy con Él, mi vida es transformada, mi manera de hablar, mi manera de evaluar la vida y las circunstancias ya no son las pesimistas de este mundo, sino que elijo como el cielo ver que un pecador entre miles que se van al infierno se arrepiente y el cielo hace fiesta. Gloria a Dios. Pues ahí está tu mentalidad, buscando comprender que tu casa puede estar viviendo un clima de amor, de esperanza, aún en medio de dificultades. Por eso es que de rodillas y con un corazón sensible, buscando su voluntad, es que vamos a poder oír. Nuestros oídos necesitan oír la verdad del Espíritu susurrándonos en nuestro corazón. Cuando nos apartamos, como te decía, vamos cambiando nuestra identidad y nos comenzamos a sostener en nosotros mismos, y eso Satanás lo transforma en religiosidad. La religiosidad justamente va haciendo que vos creas que está todo bien y aún que tengas todas las cosas bajo control. Nos gusta gobernar al Espíritu Santo, nos gusta tener todo bajo control. Pues la palabra nada tiene que ver con eso. La religiosidad se va a encargar de minimizar, de suavizar situaciones en tu vida y alrededor para que nos vayamos haciendo cada día más light en el espíritu. Hay actos externos, pero no hay relación de amor. Hermano, esto es tremendamente poderoso. Necesitamos comprender que el llamado a la oración es un llamado de amor en la libertad de los hijos de Dios. Es un llamado de fe, es un llamado de creer, de interceder. El cielo está a tu favor. El cielo ya no hay condenación, decía el pastor. La ira de Dios se ha resumido en Jesucristo. Y cuando estamos en Él, somos benditos y podemos clamar viviendo una amistad con Dios. La religiosidad buscará ahogar tu oración, va a ahogar tu confesión, para que en vez de confesar te quedes en generalidades. Pero la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, encontrará misericordia. Y la religiosidad intentará opacar y ahogar tu adoración, tus relaciones, tus diálogos, tu espontaneidad también
en medio de un bar, en medio de la calle, en medio de situaciones donde el Espíritu te esté mostrando que tenés que actuar y vos minimices y sigas derecho. Qué lindo, esas son esas incomodidades, ¿no? Cuando vos sentís una realidad, te das cuenta que y estaría bueno decirle, darle, pero bueno, ay, Román, sos un nabo, te perdiste una oportunidad tremenda, tremenda. Esta semana tuve que luchar con una. Me encontré en un lugar, en una sala de espera con una persona que se portó muy mal conmigo, no conoce a Cristo y yo soy un hijo de Dios. Amén. Y tengo que luchar conmigo, es decir, entre anhelar que se vaya, que le vaya mal. Yo tengo que dar un paso de fe, saludarlo, abrazarlo, preguntarle cómo estás. Pero sos refayuto. No se trata de eso. Sino se trata de luchar con nosotros, de pelear con nuestra carnalidad, que dice al enemigo ni agua, al enemigo déjalo afuera. Pero la palabra de Dios te dice todo lo contrario. El Señor te va a incomodar. Y yo sé que ya te está incomodando en situaciones de tu vida, donde te encontrás medio incómodo, no sabes qué hacer. Y te vas a... Bueno, el Espíritu te está diciendo, dale, loco, avanzar, hermana, avancemos. Me llama la abuela Lidia, 96 pirulos. Me empieza a cantar un himno en el teléfono. ¿Cómo sigue que no me acuerdo? No sé, abuela, no sé el himno. Pero qué lindo es escucharte. Qué grosa que sos. Era un día importante para mí. Y la abuela me llama y me canta el himno al oído. ¿Qué pasa si no está ocupado? Mi nieto tiene muchas cosas que hacer. La abuela agarró el teléfono y llamó. Y yo estaba hasta acá. Pero cuando dicen es la Lidia, viejo, no estoy para nadie más que para la abuela. Gloria a Dios. Esas son las motivaciones que el Espíritu Santo va trabajando en nuestro corazón. Por eso, ¿cómo hace para transformar una vida espiritual en religiosidad? Lo va a hacer, el enemigo te va a hacer acusando, condenándote y aislándote. ¿Para qué? Para que acuses, para que condenes y para que aísles. Esto es tan sencillo como lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate un poquito más adelante, vamos a leer Daniel 6. 6 va promediando el libro de Daniel. Fíjate algo que justamente intentaron esta gente, llenarlo de religiosidad a Daniel. 6, versículo 4, dice, por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino. Pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. Finalmente dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que le busquemos en algo que tenga que ver con la ley de Dios. Toma mate, ¿eh? ¿Cuántas cosas vamos comprendiendo en nuestras luchas? El pastor decía que cuando queremos orar, de golpe suena el teléfono, me duelen las rodillas, tengo ganas de ir a tomar mate, tengo sed, tengo hambre, justo los chicos, se cae, se rompe un vaso, ¿no? El pastor nos decía eso un par de domingos atrás, porque no luchamos contra carne y hueso. La palabra dice que luchamos contra huestes espirituales de maldad y dice que no va a haber ninguna falla en la vida de un hijo de Dios, sino más bien si nos metemos con lo que lo sustenta, su base, es decir, la ley de Dios, su corazón, lo que cree. Si lo venzo ahí, si venzo su identidad, si venzo su identidad de hijo amado, lo voy a tener en mis manos. Por eso se reunieron, dice, para acusarlo. Eso es lo que es profesional, el mal. La estrategia fue, te lleno de ocupaciones, hacé lo que vos quieras, cualquier cosa, menos que ores con Dios. Vos hacés lo que vos quieras. Te lleno, te doy, te pongo, te va a ir bien. Señor, dame un buen trabajo. Y y al toque estoy lleno de plata y me enfrío. O, Señor, dame una novia. Siempre acá tengo un hermano que dice, no dice a los jóvenes, no, ustedes muchas veces los jóvenes son como, Señor, dame una novia, toda la vida pidiendo una novia. El día que tengo una novia, gracias, Señor, hasta luego, y me voy. ¿No? Dice, no. Que no nos pase eso en nuestra vida, sino que al contrario, podamos responder como respondió Daniel. Y fíjate un poquito más adelante en el versículo 10 del capítulo 6 que estamos leyendo. Esto es tremendo. Dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir,
lograron que si oraba, todo el que ore iba a ser comido por los leones. Eso fue la determinación que eligieron. Entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba, que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Esto es tremendo. No, que estoy en una prueba y estoy todo achucharrado. Hermano, anda a tu casa, llorá lo que tengas que llorar. Tiemblo, voy, oro, clamo al Señor. Yo tengo que recobrar esa actitud de un hijo de Dios, ¿no es cierto? Es decir, Daniel dice que abrió las ventanas con una actitud de hijo, pero a la ofensiva, una actitud agresiva, una fe al frente. Se puso en pie y dijo, no puedo orar, no puedo orar. ¿Cómo no? Padre, te clamo, gracias, estos no entienden nada, vos estás conmigo. Y empezó yo no sé qué habrá orado, pero me imagino que, algo sí sabemos. Porque Daniel experimentó lo sobrenatural del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo te voy a preguntar, ¿qué fue lo sobrenatural que experimentó? Y lo dice acá, Fíjate cómo termina. Dice, y se arrodillaba 3 veces al día como oraba a su Dios y dice, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Más sobrenatural que dar gracias a Dios en un clima hostil y donde vienen a pedir tu cabeza y sentarte y iniciar tu clamor dándole gracias al Padre. Hermano, si eso no es sobrenatural, no sé dónde estás buscando lo sobrenatural. Dice que daba gracias como acostumbraba, es un corazón gratificado. Qué hermoso es revisar cuántas veces inicias tu oración dando gracias. Cuántas veces nos lanzamos a decirle, Padre, yo entre el vaso que está así medio lleno y a medio llenar, yo estoy mirando todo lo que vos estás llenando en mi vida. Yo tengo gratitud para darte. Tengo honra para darte. Me estás cuidando, me estás preservando, me estás sosteniendo. Yo tengo mi corazón te debe gratitud y honra. Gloria a Dios. ¿Y sabés qué? Después no solamente dio gracias, sino que lo metieron en el foso con los leones. Seguí leyendo, se la leemos a los niños. Pero a nosotros nos hace bien, el pastor nos decía, metés la mano y el tigre no tiene dientes, el león no tiene dientes. Pues eso pasó. ¿Cómo se explica? Más que Daniel experimentó la bondad de Dios. En la oración, tu vida empieza a transformarse y tu entorno van y suceden cosas que no puedes explicar. No tienen razonabilidad, porque las cosas del reino no se explican con palabras, tampoco se razonan hasta buscarle la quinta pata al gato, sino que se cree, porque no fuiste llamado a entender, sino que vos fuiste llamado a creer que Dios es poderoso y que Él va a cumplir su buena obra hasta el día en que Jesucristo regrese a buscarnos. Amén. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie.